Tercer y casi, no sé si último bloque de No Sonoras. Vamos a ver cómo llevamos de tiempo. Última, un poquito más de media hora para cerrar esta nueva emisión, la 709. Llegó el momento de saludar a Juli. Julieta Lucero, ¿cómo estás, Juli? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Qué tenés ahí? Vengo con asistencia perfecta por ahora, ¿Qué tenés en ahí este atrás? abril. Adivinemos qué tiene Julieta. Un cuadro de una bicicleta. Es un cuadro de una bicicleta. Un pedazo de cuadro. Para mí tiene un remedio. O, ¿Un remedio? O una brújula, ¿no? ¿Debe ser? ¿Qué tiene? No, es una bici, pero no, es un plano, no es un cuadro. Es un plano de una un bici. plano. ¿Pero qué es? ¿Un adorno de la casa o...? Es un adorno, es un afiche de Ok. un plano de una bicicleta que Ok. me traje de un viaje y Ok. todavía no fue enmarcado, así que por ahora está De un ahí viaje. flotando De un viaje. en la pared. Claro, ¿cuál de todo? Pero no viaja mucho. ¿A dónde Porque- fuiste? Ese viaje fue en Vancouver, en el barrio, un barrio Ah, griego chiquit. en Trancu. Vancouver. Anda acá. Pero ella es Vancouver, como Es- su es- segunda ciudad. No, claro, es local. Es local de Vancouver. Es local. sí, Juli. Antes que el Bueno, es relato. familia. es Otro familia. día, cada otro día hablamos de tus viajes, Juli. Viviste Pero no, en muchos lados del Gana, mundo. pero Vos morir, viviste en muchos lados del mundo. Va a tener más secciones que el linkeador, eso, ¿no? Ah. Pero viviste en muchos lados del mundo, vos, Juli. Sí, Del vos. mundo, Sí. no, solamente en Canadá y en Argentina. Después Bueno. anduve por Argentina viviendo en varios lugares. Por eso. ¿Vos sabías vos, Gastón, eso que vivió en varios lugares de Argentina? Yo sabía. Sí, bueno, Y sí, obvio. lo vemos toda la semana. No. Ya pasó ese momento. Está radicada en su ciudad de origen. Con su Sí, silla, sí, con sí, su sí. sillón de Con su- reina. Sí, sí. Atrás se te Por ven ahí supuesto. los merengues. Para vos, cum. A ver si vos tenés la silla de esa cum. O igual, ¿no? Ah, esa silla gamer. Esa silla gamer que tiene Gamer. Juli. Muy bien. Julio, Es buenísimo, es buenísimo. Lo que sí con esa silla. Bueno, hoy trajimos con Ana. Escuchame, antes que arranque, con esa silla, dentro de 3 años te quedaste sin espalda. Quiero que lo sepas. 3 años, en 2 meses ya no te. No, ya te quedas sin espalda, Mirá, director. No estoy viendo Es si la de mejor madera silla que tengo o- en casa. Bueno, por eso la uso para trabajar. Invirtamos en algo fuerte. Sí, ergonómica, mujer. Hagamos algo, algún cafecito, Una vaquita. sí, no sé cómo se dice, algún PayPal, alguna cuentita de PayPal que vayan poniendo porque si no, te perdemos en el camino. Un Bueno, coffee para mí. Parada de la sección la semana que para la viene. sección, ahí estamos. Muy bien, bueno, ahora sí, te dejo con Ana para que arranquemos esta sección, este crossover que armamos entre ustedes. Dale, bueno, dijimos o planteamos cultura y medio ambiente, así como algo muy general, y aterrizamos en algo que nos llamó la atención y nos gustó encontrar, que es ecofeminismo en el arte. En particular, artes plásticas. Pero bueno, ahí encontramos ahí un cruzamiento, digamos, entre dos cosas un poco más específicas en el marco de la cultura y el medio ambiente. Primero, vamos a hacer una pequeña definición de ecofeminismo. En alguna de las columnas socioambientales ya lo planteamos, allá por la radio de Gastón hace mucho tiempo. Pero bueno, mucho, vale pero la pena sí. retomar el concepto. Por ahí me voy a poner un poquito teórica porque me parece que tiene sentido, sobre todo si vamos a hablar de arte, que el arte habla de conceptos, discursos, etcétera, etcétera, significaciones. Y luego nos vamos a meter por ahí en algunas representantes, mujeres, digamos, que tienden a cruzar esto del ecofeminismo con el arte, que va a hablar un poco Analía hacia el final, algunas cosas lindas de afuera y argentinas. Así que bueno, ahí va, ese es el panorama. Vamos con el ¿qué es el ecofeminismo? ¿Alguno de ustedes se acuerda qué es el ecofeminismo? ¿Por qué suena, capaz? Porque hace mucho que existe y por ahí ahora se puso más como palabra más conocida. Sí, yo lo que le dije a Ana que hay partidos ahora con ese, bajo esa bandera, ¿no? Hay organizaciones que Es defienden, una rama sí. dentro del feminismo, diríamos. O sea, es como un subgrupo que se identifica, me imagino, con la lucha ambiental. Sí. Lo de subgrupo, no sé si tomarlo así, pero sí, es una especie de... Es un concepto que toman algunas organizaciones o movimientos sociales para hablar o para traer a la mesa dos cosas, que es por un lado el ecologismo y por otro lado es el feminismo.
¿Qué hace el ecofeminismo? Pone en evidencia de alguna forma que vivimos en un modelo económico, político y social que tiene dos elementos. Tiene un montón de elementos, pero retoma en general dos elementos. Uno, que es un sistema que habla de un tipo particular de desarrollo que considera y beneficia a una minoría, no a la mayoría de la población, y por otro lado que genera graves consecuencias al medio ambiente, ¿no? Y a la población en general. Habla de poder, de dominación, de género, de cuerpos, de cuerpas, de cuidados, y en los últimos años también habla del buen vivir, ¿no? Que es un concepto que por ahí viene de los pueblos originarios, pero que el ecofeminismo en el último tiempo está retomando. ¿Dónde se inició esto o quién empezó a hablar de ecofeminismo? Bueno, acá viene un poquito la parte teórica. Una de las primeras personas que empezó a hablar o que empezó a vincular estos dos conceptos, naturaleza y mujeres, fue Simone de Beauvoir, francesa, escritora, muy conocida, que si bien ella no habló en particular de este concepto, sí fue una de las primeras en hacer esta vinculación y a hablar en particular de cómo impacta el progreso de la civilización, ¿no? Progreso entre un montón de comillas, pero digamos el progreso de la civilización en la naturaleza y en las mujeres en particular. Hay un libro en el que habla, en el que menciona esto o trae esta reflexión, que es El segundo sexo de 1949, donde habla de la conciencia crítica o motiva o busca la conciencia crítica acerca de la corporalidad, qué significa o qué significados sociales tiene el impacto de este progreso en las mujeres y en la naturaleza. Otra persona que ya sí habla ecofeminismo a full es François Ebon, hoy estoy a full con el francés, que en el año 1974 creó el movimiento ecologismo-feminismo. No tuvo un gran impacto en su país de origen, en Francia, pero sí por ahí en Estados Unidos se retomó y la convocaron para hablar de estas cosas. Contemporánea de Bonn, contemporánea de Beauvoir, estuvo viva hasta hace poco, no hace tanto diría, más que poco, hasta el 2005, con lo cual quizás pudo ver un poco más de esta nueva ola o nuevas formas de hablar de la naturaleza, las mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, esta mujer lo que hizo fue identificar directamente con la palabra dominación, habló de dominación de la naturaleza y la dominación de la mujer, ¿no? Pidiendo o buscando la liberación de las mujeres y que solo sería posible si además se libera la naturaleza. O sea, un impacto de un sistema en dos corrientes que van de forma paralela, que para que una suceda era necesario que suceda también la otra. Habló del control de los cuerpos, de la natalidad, de la sexualidad, porque eso también tiene que ver, ¿no? con la cuestión de la naturaleza, que por ahí está siempre tan culturalizado que nos olvidamos que está atravesado por un montón de cosas, ¿no? Por cuestiones de poder, por cuestiones de dominación, incluso de manipulación, depende, ¿no? Y bueno, y lo que hace es hablar de la conquista de las mujeres. Conquista. Recuerden esta palabra que en un ratito vamos a volver a hablar. A partir de estas dos francesas, surgen como tres discusiones distintas sobre ecofeminismo, ¿no? Son tres discusiones o tres corrientes, si se quiere, en las que se habla de estos temas, de ecología, feminismo, dominación, poder, lo que hablamos hace un rato. El primero es el ecofeminismo esencialista, que nació en los 70, que tiene un corte más espiritual, que quizás es denominado también a veces clásico por ahí en algunos espacios, y lo que hace es recuperar el discurso patriarcal, pero lo da vuelta. O sea, se queda con la crítica hasta ahí, lo que hace es invertir la jerarquía tradicional de cómo hablamos de las cosas, de los roles, de los valores. Este discurso es rechazado hoy en día y hay otras corrientes. La segunda corriente es el ecofeminismo filosófico o político, que habla del aparato ideológico, por ahí es un poquito más cientificista, por supuesto social, pero lo que quiero decir es que vincula a la naturaleza y a los femeninos desde una mirada más cientista,
habla de el desarrollo durante la Ilustración, digamos, va por un lado más filosófico. Y el tercero, que es quizás el que está más sobre la mesa, que es el ecofeminismo político, ¿no? Bien Fede hablaba hace un ratito, la vinculación con partidos políticos, movimientos sociales. Este ecofeminismo político lo que hace es cuestionar las consecuencias muy visibles y negativas de la globalización neoliberal. O sea, ya empieza a utilizar un lenguaje distinto, digamos, más actual también, ¿no? Más fines del siglo XX y siglo XXI, habla de imperialismo cultural y de una organización piramidal del sistema patriarcal. ¿A quién podemos mencionar? Una autora, digamos, que tiene esta referencia, hace referencia con esta corriente, es Vandana Shiva. De ella hablamos en algún momento en la columna, de la India, nacida en 1952, y es una de las figuras que más trabaja la cuestión del hambre y tiene un concepto súper interesante que está muy en boga en las ciencias sociales hoy, que es el anticolonialismo, ¿no? Que pone en disputa la colonialidad y que habla de cómo hoy en día afecta nuestras vidas, digamos, en distintos aspectos. En el caso particular de Vandana Shiva habla de ecofeminismo y habla de el hambre, habla de la miseria, la pobreza, la destrucción de la biodiversidad. Es conocida ella también por tener un banco de semillas, uno de los bancos de semillas más interesantes, con semillas de todo el mundo, digamos. ¿Y locales tenemos ¿tenés alguna referente acá, sí, Juli? Sí, Para quien bajarlo un toma poco Vandana más. Shiva y quien toma Vandana Shiva conceptualmente, pero también la convoca a charlas Sí. en Argentina, es, por ejemplo, Maristela Svampa. Ok. En Maristela Svampa trae en particular el concepto de mal desarrollo, que es el título de uno de esos libros que escribió con Enrique Viale, que es este abogado ambientalista tan conocido. Sí, tan conocido. Y que de algunos tanto de lados Maristela como de Enrique que hemos está en boca de hablado. mucha gente, pero no de tan buena tan buen manera, ¿no? Y sí, es complejo, a ver, es complejo. Maristela y Enrique, por supuesto que toman los conceptos, digamos, y hablan de este tipo de mal desarrollo, digamos, y hablan sobre casos particulares que a veces son muy difíciles de escuchar para nosotros, desde qué pasa con el fracking, digamos, y el petróleo, o qué pasa con la minería. Hablan de soja, hablan de todo lo que sucede alrededor del puerto de Rosario, digamos. Ponen de alguna forma en ejemplos concretos lo que pasa en la Argentina y atraviesan estos conceptos, ¿no? Como un mal desarrollo que viene de Vandana Shiva, el ecofeminismo que viene, digamos, en la última etapa, si se quiere. Y bueno, para entrar en el arte, a ver, parece algo lejano, así hablado tan conceptualmente o tan teóricamente, parece algo bastante alejado del arte. Pero sin embargo, como el arte lo que hace es atravesar discursos, comunicar, ¿no? De alguna forma, así como está en agenda la cuestión ambiental, está en agenda el ecofeminismo también, en distintos aspectos. Ya hablamos de la música con Sergio, ¿no? Entonces podemos hablar también de lo ambiental, la relación, y en este particular, ¿no? La relación mujeres y naturaleza en el arte. No vamos a hablar de arte ecofeminista, ahora Anita les va a hacer ahí el nombrar, digamos, las artistas internacionales y locales, pero no vamos a hablar de arte ecofeminista porque no existe como tal un estilo o una corriente estética, ¿no? Que hable de esto, sino más bien son temas que van atravesando los discursos artísticos y que a fines del siglo XX y sobre todo en este siglo XXI está un poco más presente, digamos, en la escena artística. Anita, todo tuyo. Bueno, gracias, Juli. Como dice Juli, es como nuevo y quizás no es como llamarlo de esta manera, sino que fue apareciendo en distintas artistas y en distintos momentos. Pero bueno, juntando y buscando algunas artistas que hayan trabajado y presentado después de los 60, que siempre es un compromiso con las dos cosas, el feminismo y la ecología, y la vinculación entre ambas, que es ahí cuando se hacen los movimientos.
como para dar ejemplos de algunas obras y ciertas artistas, cuando lo estuvimos buscando, lo más fácil, si bien hay algunas referencias en teatro y otro tipo de artes, es el arte plástico. Porque si no, ya por ahí no son obras que uno puede estar en cartel o que se puedan llegar a hacer. Pero bueno, el arte plástico es un poco, digamos, que tiene, digamos, esa referencia que queda o que se hace o que se puede volver a ir hacia el lugar. En este caso son un grupo de artistas, primero más macro. Está Gabriela Bettini, que está en Madrid, pero es hispano-argentina. Ella tiene una vinculación en lo que es su arte entre extractivismo y la violencia hacia las mujeres. Es muy llamativo, por ejemplo, yo más o menos estuve buscando como obras, que si no es nombrar y no tiene tanta... por ejemplo, Reposoir es una de sus obras que vincula como distintos tiempos del colonialismo y tomando otros artistas y deja como si fuera un cuadro dividido en 3 y deja en un momento el impacto que tuvo la colonización sobre el terreno y también en los cuerpos que habían sido violados y todas las cosas en la parte del colonialismo, y eso se ve en su obra como muy tangible. Otra autora artista que lo toma desde otro ángulo distinto, como para tomar significados o más que todo reflexionar sobre eso, es Verónica Perales Blanco, también en Madrid. Lo que hace son grandes simios en femenino. Nosotros no nos damos cuenta, pero el mundo animal, cuando vemos representaciones gráficas, siempre es el macho el que se dibuja. O la hembra con la cría. Si no, cuando aparece el animal solo, si no es con la cría, siempre se denomina que es macho. Y lo que hace es retratos de todas las gorilas hembras que están en los zoológicos españoles, y les pone este nombre, Grandes Simios en Femenino, tomando como otro ángulo de algo que, de un dibujo, digamos, representación que se hace sobre el mundo animal. Un trabajo muy interesante es de Luna Begoichea Peña, también de Palmas de Canarias, que hace una conexión con la industria alimentaria. Esto también es parte, digamos, de lo que es la ecología y todo el trabajo, casi siempre en la desconexión del ser humano con la naturaleza y también el trato hacia las mujeres. Tiene una serie característica que se llama Naturaleza Muerta por Asfixia, que son todas sustancias vegetales, frutas, con film y toda una cosa así media asfixiante, pero una de las intervenciones, vamos a decir, que me llamó más la atención, que la pueden buscar, se llama ¿A cuánto está la libra? Ella trabaja sobre semillas y el mercado del grano internacional. Y una de las instalaciones más conocidas es que con granos de quinoa, que tiene de distintos colores, sobre un terreno en Bolivia, hace un billete de 5 euros sobre la superficie. Esto, bueno, o sea, hay una película, está todo hecho así, y es un poco tomar el impacto de lo que sucede con un cereal que es de origen, pueblos originarios y con todo un coso, y se convierte, obviamente, en Bolivia en el mayor productor, una explotación a nivel mundo, y además el precio para la propia población, cómo se mueve y se va hacia otro lugar. Y eso lo hace por medio de esta intervención, que lo hace sobre una pradera, vamos a decir. Creo que, Ana, sí. Perdón, la quinoa debe ser como uno de los cereales estrella de los restaurantes palermitanos a morir, o sea. Cuando antes era moda. Sí. Va, Juli. ¿Superó la palta? Superó la palta. No, pero Sí, antes era un viejo. cereal como si fuera de bajo valor. No era como tomado en la cadena alimenticia nuestra como algo importante. No, ibas de viaje y lo probabas, pero no más que eso. Y ahora ocupa, digamos, otro lugar, pero lo más interesante es qué pasó en ese país para adentro, cómo su precio modificó algo que no se manejaba de esa manera. Como digo, son todos movimientos que presentando obras se va moviendo el pensamiento dentro de lo que es rever lo femenino y la ecología. A veces dialogan las dos cosas y a veces no. O sea, varía bastante porque tiene que ver mucho como este concepto que decía Juli, cuando uno lo quiere como masticar en el arte lo que más puede llegar a hacer es interpelar por medio de una obra.
no decir o dar una idea clara de eso. Yendo más acá, hay un grupo justo de artistas locales, si bien hay un montón que trabajan sobre estas temáticas, pero para el 8M del año pasado, no, de este año creo que fue en La Plata, se hizo este año una presentación donde varias artistas que habían trabajado sobre esta temática hicieron una presentación. Una de más o menos las obras que yo estuve mirando fue Fabiana Di Luca, que trabaja sobre la ley de humedales, y lo que hace es que por medio de su obra, que ella es del Delta y que trabaja con toda la parte del desastre que se está haciendo con los humedales y la ley y todo, la diversidad de plantas, peces, las especies, bueno, todo un trabajo que tiene que ver con hacer afiches o presentaciones, porque esto, si bien ahora fue obra puesta en un museo, también esto salió a la calle, porque es obra que se puede usar también, en este caso fue cuando vinieron esos kayakistas bajando por el Paraná, y se hizo como una regata. En Plaza de Mayo, sí, en Plaza de los Dos Congresos, se había hecho como que llegaban y era un pedido. Bueno, y en ese momento se llenó todo el Tigre con los afiches de esta artista que hacían referencia a eso. O sea, también sirve como, ya entra en el ámbito político, como decíamos. Después Claudia Contreras trabaja todo lo que es con collage, una mezcla de el COVID metido, que también tiene que ver, porque no deja de ser un virus sanitario en una sociedad y que tiene que ver también con un impacto ecológico, o sea, con algo como más social en el ambiente, y lo trae todo por medio de collage en distintas texturas y materiales. Después, bueno, van tratando distintas temáticas, quizás también esto, que es bastante en otros artistas visto, es trabajar con material reciclable. El tema es cómo cruzarlo con la temática femenina. Lucía Lerman trabaja eso sobre polietileno, bandejas de tergopol, envases plásticos, y después tiene toda una serie donde trabaja el cuerpo de la mujer vinculado a los formatos que tienen las frutas, las verduras en cuanto a la forma, digamos, del cuerpo. Bueno, María Chiesa tiene un trabajo sobre mujeres indígenas, y Mariana Rodríguez en piezas de cerámica, también como soporte, no solamente lo que sería cuadros. Pero bueno, todas cuando charlaban o dieron una charla en prensa, cuando se hizo la exposición, hablaban de esto de cruzar en la temática artista la violencia de género, también con las migraciones, la diversidad y el impacto que tenía todo lo que es el daño a la naturaleza, hablando desde las dos partes. Hay muchísimos colectivas que tienen que ver con esto, pero desde un lugar, no sé si político, pero como apoyado en algún tipo de lucha específica por algo que les atañe a colectivos, no sé, en Bolivia, mujeres originarias, mujeres de sacrificio y resistencia en Chile, bueno, va en Guatemala también, pero que está muy arraigado. Nosotros por ahí no lo vemos porque somos más de un feminismo urbano, más ciudad, pero en todo lo que es la mujer en el campo y en la situación agraria hay otros roles y otras situaciones, y también el lugar de la mujer en la casa empieza a cambiar y tiene que ver también con el uso de la tierra y cómo se maneja eso y en las culturas. Ahí por ahí vos, Juli, en la parte esa podés dar un poco más de... No, y perfecto lo que dice Ana, o sea, se retoman los conceptos, se retoma la cuestión alimentaria, se retoma el extractivismo, se retoma humedales, los distintos conceptos, digamos, que van vinculados o que están vinculados con las demandas del ecofeminismo. Y bueno, y quizás, o sea, nosotros decidimos traer vinculado a la naturaleza, pero después hay otros espacios, digamos, donde suceden estos enlazamientos, digamos, de alguna forma de temas. Lo que vimos, por ejemplo, en Chubut estos años con las demandas de los estatales, en particular los docentes, por el salario digno, por las mejoras edilicias, etcétera, etcétera, que vino un poco de la mano con la minería. Toda esa movida tuvo un fuerte peso, digamos, feminista, porque también ocurrió el encuentro de mujeres en Chubut, entonces hubo ahí una densidad conceptual que antes por ahí no estaba tan presente, tuvo su peso ambiental
por la cuestión de la minería y reprodujo en las distintas asambleas de estudiantes que apoyaban a los docentes, pero también en las distintas marchas, arte callejero, ¿no? Que por ahí nosotros hablamos más de artistas plásticas vinculadas a galerías, bueno, alguna excepción, ¿no? Que contó a lo último Ana, como está Fabiana, creo que trabaja Sí. humedales. Pero bueno, también hay un acento ahí fuertísimo con lo que pasa con lo político, la naturaleza, el feminismo y el arte callejero que queda por ahí abierto a que busquemos más, a que miremos más, a que estemos pendientes, que nos rodea, que por ahí no hay una corriente, no hay un arte ecofeminista, pero son discursos y conceptos que se vinculan y de alguna forma nos rodean. Bueno, me surge una pregunta que puede pecar de ignorancia, pero Claro. en un futuro, ¿puede haber lugar para algún artista hombre que trabaje este tipo de conceptos? No digo ahora ¿Por qué porque no? sería... Y Con Ana hablamos ¿Qué por ahí de piensan lo trans, ustedes? ¿no? Que nos quedó Sí. afuera. Obviamente lo trans Porque- yo creo que Sí. está en un intermedio a ese Mm. camino, pero, Que no. pero sería como una evolución un poquito bastante ambiciosa. Y pienso lo que yo. pasa que en Más que este- nada por el que dirán, ¿no? No, pero sí, pues más como se pone complejo en el sentido de que en un momento en que todavía no está todo tan claro, digo claro como que la discusión está recién iniciada a nivel histórico, vamos a decir, no hace muchos años que hubo cambios, lo que empieza a pasar con la vinculación del hombre en lugares de, puede ser el arte o también la lucha política o lo que sea, empieza a ponerse como es el inicio, quizás se pone medio raro, entonces empieza a ser mucho más criticado porque como que el lugar sería por ahora otro hasta que las cosas Sí. se hacían. Me da las sensaciones, no sé vos, Juli, qué pensás. Por lo menos en otras disciplinas ha pasado igual. Sí, sí, porque las mujeres y el colectivo trans también está como atravesando la deconstrucción y imagínense si para las mujeres y colectivos trans es complejo, ¿qué pasa con los varones? Claro, como que la forma Entonces- de hacer arte, ponele, o de apoyar porque te interpela, por ejemplo, que ser un artista que lo interpela la causa, por ahí la única manera medio aceptable de aunar con eso sería dejar el espacio, más que actuar sobre, por más que sea con buena onda, pero, Ok. pero yo creo que también tiene que ver, Fede, con el inicio, porque después como otras cosas raciales de otro tipo, después sí yo creo que uno puede vincularse desde otro lugar. No, me quedé también ahora cuando dijiste, bueno, dentro de lo que es el ecofeminismo y todas las cosas, pensaba en la minería, que es una también como en la parte ecológica, que siempre fue una extracción, y yo recuerdo haber ido a visitar minas de oro y plata, muy masculina, que a las mujeres no se les deja bajar a la mina, porque según los hombres, fíjate cuál es la fuente de cómo se vincula el cuerpo de la mujer con la tierra, que para los mineros sacar oro es a la madre tierra, le sacan a esa mujer, le sacan sus riquezas. Y entonces si entra una mujer, que es un ser par, decían que por cada mujer que bajaba, que eran casi siempre geólogas o mujeres técnicas que tenían que saber, moría un minero. Entonces cuando bajan las mujeres a la mina siempre bajan disfrazadas y hay un santo ahí y es toda una cosa re perversa. Sí, en las minas no está bien visto que, o sea, todavía es el día de hoy que no les gusta que estén mujeres. Es complejo, las mujeres son la minoría Sí. en todos los tipos de minoría que se desarrollan en el país y afuera, sí son minoría. Y bueno, en todo este sistema de. Sí, en Perú de y valores Bolivia hay, finitos que pero quedan sustentan, afuera ¿no? del tajo en la tierra, no trabajan adentro del agujero. Muy bien. Me acuerdo una vez un sindicalista, pareciera que, bueno, no sindicalista, de una cámara empresaria minera, me invitó a visitar una mina y me dijo que si quería me dejaba subir a una de las máquinas. O sea, ¿Cómo? fue como, Me he cargado. Bueno, era como, Dale, bueno, gracias. señor, está bien. Gracias por darme esta posibilidad. bueno, así. Muy genial, muy así genial. a- Pero no, en general están vinculadas a tareas de cuidado, limpieza, alimentación. Y bueno, Ana mencionó por ahí lo del COVID-19 Sí. y eso es fuerte también, cómo afecta el tema de los cuidados. Así que, bueno, nada, dominación, rol es poder, lo que hablamos. Ok, bueno, así ha pasado este crossover de Ana y Juli para cerrar nuestro programa. Así que bueno, gracias Juli.
Beso Un grande. placer. Cuídate. Portate bien y cambiamos la silla. Ergonómica. Vamos por ese, va a luchar por esa causa. Aparte del feminismo. Muy bien, gracias, gracias. Besos. Cuídate. Muy bien, bueno, vamos a cerrar el programa de hoy. More, vamos directamente con el tema de Calamaro. Salteamos el otro tema, así que siga conectada a la programación de Punto Cero, que hay programación hasta las 11 de la noche. Así que bueno, vamos a descansar. ¿A dormir? Vamos a dormir. Y Gastón tarda. esperamos una hora para comer, Claro, como sí. Gastón, y comemos y después nos vamos a dormir enseguida porque... Ahora va a meter 5 Pero ¿sabías kilómetros que hay en que esperar 2 horas? Hay que bicicleta. esperar después, ¿Sabes a qué hora me claro. duermo? ¡Upa! Imagino que antes de las 12. ¿Qué para dormís? descansar 3 horas por día? Tenés que... A las 12 no estoy ni en mi cama. Ay, Dios. Bueno, Qué envidia. tengo un problema de sueño. Pobre los chicos que dan... ¿Es que lo sentís reciben como un la- problema Pobre o los una que- virtud? Pobre los pibes que le tengo que dar clases Claro, a 7 y eso media de es. la mañana. Eso, pobre. Nos vamos, buena semana para todos. Nos reencontramos la semana que viene en el último especial de 15 años de No Sonoras. Sí. nosonoras.com.ar. Chau, chau.